Entonces, quería compartirles eso de justamente, ¿no? De la parte de cómo el marketing global lo vuelve un poquito más complicado, ¿sí? Y hay muchas cosas bien interesantes que justamente me encanta tanto que puedan visualizarlo, que una de las actividades va a ir por ahí, justamente, sobre la culturalización, que es algo que de hecho vamos a tocar un poquito más a profundidad, ¿sí? Lo que te puede gustar en este país puede que a no todos les encante, ¿sí? Por ejemplo, levante la mano, ¿quién les encantan los tacos con harta salsa? ¿Sí? Una mano levantada, Yusani. Y irónicamente, las dos, ¿no? Sí, las dos manos, sí. Tacos con harta salsa, ¿no? O la frase esta, una buena taquería se sabe por sus buenas salsas, ¿no? La salsa de tomate, la salsa de aguacate, etcétera. Piénsalo. Te vas, dices, ¿sabes qué? Me harté de México, me voy a otro país y piensa, ¿en qué otro país vas a encontrar tacos con buena salsa que no te los cobren como perlas de la corona? Ujú. Porque a mucha gente no le gusta. Por ejemplo, vete a, no sé, vete a otro país, vete a Europa, a cualquier parte de Europa. ¿Vas a encontrar tacos? Sí, porque gracias a la globalización hay gente mexicana viviendo allá que quiere hacer eso. Sí, pero se da de topes porque quiere vender el mismo producto aquí y resulta que allá se enchilan y entonces las salsas son dulces. Y cosas de esas que vas a encontrar. O que tres tacos te los quieran vender en 40 euros o en 30 euros. Y tú dices, tres tacos aquí, el taco me cuesta 10 pesos, allá me va a costar 8 euros. Entonces imagínense la diferencia de precio. Es lo que pasa con Taco Bell, me imagino, ¿no? Taco Bell, que a veces que yo cuando veo su imagen de Taco Bell, yo pensé, estos no son tacos. Pero eso hablamos de la culturización. Por ejemplo, el sushi que conocemos aquí no es No, eso o el sushi real, ¿sí? Ni tampoco la comida china. Todo lo que te comemos aquí tiene un modelo de culturización. Ya hablando en un tipo de marketing, por ejemplo, Walmart no funciona en Alemania. ¿Sí sabían eso? Ya reconociste a Londra. El modelo de Walmart, de que tenían a personas de la tercera edad empacando, cuando había empacadores, no le encantó a los alemanes y tuvieron una política de no vamos a comprarte ahí porque nosotros somos nacionalistas. Entonces allá no funcionó. O por ejemplo, también hablando de marketing, el payasito de Ronald McDonald en Japón. En Japón no funcionó el payasito de Ronald McDonald porque pensaron que se burlaban de las geishas. Entonces, así como de, ¿qué te pasa, brother? No, aquí no nos gusta tu burla, no le compremos. Y ese tipo de cosas pueden pasar. Hay que fijarnos mucho en dónde estamos y qué terreno pisamos. ¿Sí? Eso se lo doy hasta como tip viajero, ¿eh? Cuando viajas no sabes que a lo mejor puedes estar infringiendo en algún delito en el otro país. Para eso hay un montón de programas de presos en el extranjero, ¿eh? Pero bueno. Sigamos. Razones por las que una empresa pase de ser nacional a ser internacional. Creo que la principal la sabemos, ¿no? Lana. La segunda principal, pues tiene que ser que a lo mejor ya se saturó el mercado y dices, pues bueno, hay que irnos para allá. Otra cosa es que cuando te internacionalizas puedes aprovechar el recurso del otro país para poder hacer algo más complejo. U otra es que la tecnología sea tan buena que de alguna manera digas, oye, pues quiero comercializar aquí porque gracias a la tecnología de acá más la materia prima de otro lado, puedo hacer cosas. ¿Sí? Entonces, muchas empresas se internacionalizan, inclusive tenemos como el chiste de la globalización, ¿no? De que un producto se ensambla en un país con un componente de otro país que después mandan a otro país, lo regresan a un país intermediario para después venderlo. ¿No se han fijado, por ejemplo, en los carros que tienes componentes de todo el mundo?
Cuando compras un carro tienes ahí el motor alemán, luego la tanque de la gasolina de Inglaterra, por decir algo, ¿no? Y la armadura de Colima. Tal, o sea, vaya, vas agarrando la fiscalización de otro país. El punto es que las empresas se están volviendo multinacionales a la hora de generar su producción. ¿Y por qué están haciendo eso? Fácil, porque uno, puede ser que la mano de obra en determinada cosa sea más barata que en otros lugares o que el acceso a la tecnología sea muchísimo mayor que en otros lugares. A todos los que han tenido carros y han ido a la agencia y han tardado meses porque de lo que falla no le llega la pieza, me lo han de dar o me han de dar la razón. ¿Sí? Entonces dices, ¿por qué una pieza tiene que llegar desde otro país directamente? Bueno, pues porque la tecnología se da allá, porque les sale más barato hacer esa tecnología allá que acá. Y así sucesivamente. Bien. Ahorita me voy rápido, pero quería dejarles una especie de factores para poder hacer hacer una internacionalización. Hacer uno de estos es primero, antes de irte a otro país, es hacer una inteligencia comercial. Es decir, ¿a qué país me voy y por qué? Y analizar todo de él, ¿sí? Analizar la parte cultural, la parte económica, la parte política, la parte jurídica, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego, si me voy a otro país, lo voy a hacer de manera directa o lo voy a hacer de manera indirecta en el corto o en el largo. Pensemos en la distribución, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para hacer llegar el producto? ¿Sí? Por ejemplo, no están lejos. Les dije que Coca-Cola era el rey de la distribución. Vete a otro país y no, tal vez no tan popular, pero vas a encontrar Coca-Cola. Vas a encontrar Coca-Cola en fácil como unos 100 países. Fácil. ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo han llegado tanto? También se han adaptado a los gustos, ¿no? Porque, o sea, en cada país hay bebidas de Coca-Cola diferentes, que incluso, por ejemplo, ahorita a mí me está pasando que donde estoy viviendo actualmente no venden cocas de 600. Ah, O sea, en caramba. ninguna tienda me encuentro cocas de 600, me encuentro cocas de 500, más cara, y es de vidrio, no es de plástico. Y de litro, ¿no? Ah, incluso hay en algunos lugares que he encontrado de 700. O sea, digo, o sea, no es la misma, o sea, es el mismo producto, pero no la misma presentación. Y es aquí Exacto. mismo en México, ni siquiera es tan lejos. Exacto. Y es algo bien curioso. Nosotros damos por sentado que las cosas son iguales en todos lados y no es cierto. Y ni siquiera en una empresa tan poderosa como Coca-Cola. Es más, ya ven, Internet. ¿Sabían ustedes que hubo mucho tiempo que Coca-Cola no sabía igual en México que en Estados Unidos? Ni tiene los No, mismos ingredientes. Aquí, profe, en Guadalajara no sabe igual la coca de Guadalajara a la de Colima. No, 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 no. Y dices, ¿qué está pasando aquí, no? No es la misma. Sí, sí, me la compré para que me bajara, me subiera la presión. No, no funciona. En Guadalajara no funciona. Y lo mismo con la cerveza, ¿eh? la Tecate creo que es lo más famoso que dicen. Es Ajá, la mejor allá en Tecate el en el norte. norte y la Tecate de aquí. Ajá. Cuando vaya, si van a Mazatlán, allá sí toman Tecate. Aquí no. Y Pacífico, allá también Pacífico Y se mueve mucho. Pacífico. Correcto. Entonces, un producto no es ni siquiera igual en todos lados. Y es algo que también se hace a través de la inteligencia o a través de la manera como funciona. Porque, ojo, su materia prima no es la misma. Y también tiene que ver mucho la legislación. Les decía que la coca no sabía igual aquí que en Estados Unidos porque hubo muchas leyes en Estados Unidos conforme a cómo se hacía con el azúcar. Que recientemente México también se puso complicado con la legislación del azúcar para estas empresas. ¿Sí? Y entonces ellos, por ejemplo, en Estados Unidos tienen muchísimo tiempo haciéndolo con fructosa de maíz. ¿Sí? En vez de ponerlo con la azúcar normal. ¿Sí? Y tiene poco tiempo en México haciéndolo con fructosa de maíz, que justamente cambia el sabor de la coca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo una legislación te puede hacer cambiar tu producto? Aparte de la barrera cultural. ¿Sí? Y así, ejemplos miles, ¿no?
Entonces, pues bueno, eso también. Y pues tu logística, ¿cómo lo vas a mandar? ¿Por barco? ¿Lo vas a mandar por tierra? ¿O lo vas a mandar por aire? El más barato de todos, ¿cuál creen? O por tren, que ya casi no se utiliza. Pero hay algunas industrias que sí. El más barato de todos, ¿cuál creen que sea? Bueno, si es Europa, no puede hacerlo por tierra, ¿verdad? Si es África, ni a cualquier otro continente, no lo puede hacer por tierra. Que es Entonces, el avión, ¿no? ¿el avión es más barato? Quiero creer. No, creo que es el del tren, ¿no? Depende del producto, depende del producto. Pero si te vas a manejar nacional, si te vas a manejar en América, muy probablemente sea tren o tierra, ¿sí? El avión es sumamente caro, pero es sumamente rápido y es de los que más garantías te da hacerlo. Te llega el producto con más facilidad. Si te vas a otro continente, el que por volumen es más barato es el barco. Pero he conocido muchas historias alrededor del puerto, ¿sí? Hay que cuidar mucho tus costos invisibles en el puerto. Por ejemplo, ¿cuántos días va a estar varado tu producto ahí porque no pasa cierto papel? ¿Sí? Eso es lo único que yo les diría en la parte de transportación. Si vas a comercializar con otro país pasando por barco, hay que cuidar la logística del puerto donde vas. Y justamente hablando de logística, es esto de lo que muchas empresas de Colima están agarrando mucha fuerza o agarraron mucha fuerza. ¿Sí? Todas esas empresas de comercio exterior que existen. ¿Sí? Cuando tú quieres comercializar en barco, hay un montón de que te aseguran el transporte, que buscan la manera de que se asegure todo, ¿no? Y de eso ganan un montón de lana. Entonces, hay mucho negocio en Colima. De hecho, es más, puedo hacer una aseveración de esas complicadas. Te puedo casi asegurar de que Colima se mantiene gracias a eso, a la logística de su puerto. ¿Sí? Y Colima, municipio, depende de Manzanillo. Bien cañón. Por eso, bueno, todas las frases políticas que han escuchado últimamente. Bueno, ¿sí? Entonces, chicos, cuando también hablamos de globalización o hablamos de mundialización, lo vemos también desde la otra parte. No solamente nosotros como empresa de, wow, vamos a ir a otros países, sino que llegan empresas de otros países con nosotros. ¿Sí? Y que nos pueden afectar a toda nuestra manera de ver las cosas. De repente tú dices, voy a montar mi tienda de abarrotes bien tranquilito, bien a gusto. Y empresas incluso nacionales, pero que no pertenecen a Colima, llegan y te hacen polvo, ¿no? Llega un Oxxo y te hace polvo, ¿sí? O llegan otras empresas de otros lados y te hacen polvo tu idea, ¿sí? Y es esta lo que también los globalifóbicos le tienen un poco de miedo. La parte de decir, oye, llegan empresas con muchísimo más capital o con muchísimo más acceso a tecnología o más acceso a oportunidades y le dan a la torre al comercio local. Eso de que hemos visto de que cuántas empresas de comercio local se destruyen por la entrada de una empresa transnacional o de una empresa que tiene presencia en varios países, lo hemos visto y vivido todos los días. ¿Sí? La pregunta que quiero hacerles es, del trabajo en donde tú estás, tienes compañías, llámese extranjeras, piensen con nacionales también, ¿eh? O sea, anímense a pensar que extranjero pueden hablarlo a nivel de, ¿sabes qué? Colima versus Jalisco versus Ciudad de México. Y también, si tienen también a otros países ahí de competidores, pues sería padre que lo nombraras. Entonces, ¿existen amenazas de otros países y de otros estados con respecto a lo que tú vendes? ¿Sí? Si tú trabajas en una empresa nacional, tus amenazas son internacionales. ¿Sí? Si tú trabajas en la empresa internacional, pues bueno, ya piénsalo con otras competencias internacionales. Por ejemplo, Carlos, NaturSuite, empresa de inversión extranjera.
Creo que es nacional. No, también es internacional. Sí, sí, pero vaya, es de capital extranjero, ¿no? O sea, viene dinero de Canadá, creo, no me acuerdo de qué país, No, o de de Estados aquí Unidos. de Estados Unidos, de Wilcox, Wilcox. Y todo Arizona. es, ¿y tu competencia? Tienes competencia, ¿verdad? Por pensar. Sí, tiene un amplio mercado en cuanto a competencia ahí. Ok, nombras a sus competencias y tus amenazas. ¿Mande? Nombras a tus competencias y a tus amenazas. ¿Que si los nombro? No, o sea, en la tarea las nombras, Oh, sí, ¿vale? Así tengo la amenaza de tal, de tal, de tal, de tal, que amenaza con quitarnos mercado y nuestros ingresos. sí. Buenísimo. Así con diferentes sectores. Por ejemplo, contigo, José, eres totalmente local, pero te aseguro que tienes empresas que te amenazan, ¿no? También en tu ingreso, por así decirlo. Sobre todo empresas nacionales, ¿no? O son internacionales las que lleguen contra ti. No, pues es que sí, obviamente tengo más competencia, incluso aquí local, obviamente, pues no soy la única persona que ofrece ese servicio y hay otras personas, o sea, o negocios o tiendas, igual. Y más que nada porque pues yo manejo todo, pues, o sea, sobre pedido, o sea, en sí no tengo nada aquí. Y Sí, pues hay muchas que ya están estables, que tienen ya su local y tienen pues producto ahí que a lo mejor esas son más amenazas para mí porque pues no tienen que esperarse el tiempo los clientes en que les llegue, van directamente ahí. para efectos de tarea, prefiero que le des más enfoque a este nivel. Si tienes internacional, internacional. Si tienes nacional, nacional. Y en el último de los casos, la local. Porque de hecho el efecto de aquí es que analices qué otras empresas amenazan de otros lados, ¿sí? Esa parte de que tú vendes comida y que de repente llega un McDonald's, o de que de repente tú vendes, tienes una tienda y de repente llega Walmart, y de ese tipo de cosas que dices, bueno, ¿cómo le hago, no? Y esta pobre tienda, con tantos años en el mercado, se puede ver afectada, ¿sí? No vamos tan lejos. La Marina, que tiene tanta presencia, pues, oye, Liverpool, oye, próximamente Palacio de Hierro, de mí se acuerdan, y todas estas empresas que venden Sanborns, que se parecen, que pueden quitarle clientes. Sears, en su momento. Bueno, esto es un poquito lo que les quiero comentar. Esta, como les digo, se los voy a dejar. Y les hablaba de estos factores que pueden afectar cuando haces marketing internacional. Vean que la lista no es corta, ¿sí? Vean que la lista está algo extensa y si podría pasar una sesión de Zoom completa hablando de cada uno de los aspectos, ¿sí? Nada más me voy muy, muy rápido en la parte de a lo mejor cosas que a lo mejor no quedan tan claras, ¿sí? La balanza de pagos tiene que ver con los ingresos y egresos que tiene un país, ¿sí? Y es en la parte socioeconómica. El, algo que sí quiero tocar, aunque sea fácil de ver, es el dinero que tiene por persona el país. O sea, si un lugar o si una entidad tiene mucho dinero per cápita, es un buen lugar para a lo mejor en poder ver la oportunidad de meterte ahí, ¿no? Pero también tendríamos que analizar si tú llegas a un nuevo mercado, ¿qué tanta competencia tendrás en ese nuevo mercado? Y es como esa liga, ¿no? Es lo que les decía hace tiempo de decir, oye, voy a entrar a una liga nueva, quiero conocer a mis competidores, quiero conocer qué onda, cómo está funcionando, cuál es la inflación del lugar, si es una mejor inflación o no, es más estable o no es estable, ¿sí? ¿Cuál es el grado de educación de esa población? Porque importa muchísimo en sus preferencias. ¿Sabían ustedes que a mayor educación tus preferencias de consumo son completamente más diferentes y más exigentes? El mercado con mucho grado de educación es muy exigente. Comercialmente hablando, no te conviene tanto que la gente tenga tanto grado de educación, porque depende de lo que vendas, claro. Si vendes cursos, tú prefieres que tengan un grado de educación, ¿sí? Pero si tú vendes, por ejemplo, productos básicos, la gente cuestiona más, ¿sí? Y te va a pedir ciertas cosas. Y no estoy diciendo que sean más dejadas las personas que no tengan educación, pero pasa algo en los mercados, que también sí importa mucho toda esta situación demográfica, muchísimo. ¿Sí? Los factores políticos los hablé mucho,
Dentro de eso, la política fiscal, la política salarial, ¿sí? Los factores legales, los aranceles. Los aranceles van a ser tu peor enemigo o tu mejor aliado, que son los impuestos por exportar o importar, ¿sí? Y también, ojo, de qué manera puedes llevar tu producto y las exigencias que van a tener. Por ejemplo, si tú quieres llevar aguacate a Estados Unidos, te van a pedir que no vaya cualquier aguacate, te van a pedir ciertas exigencias. Si todavía está Carlos por aquí, sabrá, por ejemplo, lo que le piden al jitomate para que entre a Estados Unidos, ¿sí? O lo que le piden a otros, no sé quién más exporte aparte de ustedes, pero lo que te piden es muchísimo más exigente si es un país más desarrollado. Cada país tiene sus propias exigencias. México no es un país con pocas exigencias para importar. Los productos que llegan de otros lados tienen que ser más buenos que los locales para que viera que los acepten. ¿Sí? México sí está muy homologado, aunque no lo parezca, pero México sí tiene muchos requerimientos a la hora de que entren productos aquí. ¿Sí? Más que otros países. ¿Sí? Nos vamos a la fácil, África. Las políticas sanitarias de muchos de esos países son muchísimo más tranquilas que las nuestras. Muy bien. Bien. El factor cultural que quiero tocar directamente y factores tecnológicos y geográficos del lugar. ¿Qué tanto acceso tienen al material que tú vas a tener? Tienes que analizar todo ese tipo de cosas. Hasta aquí, dudas, ansiedades, algo que quiero compartir en lo que tomo agua. Muy bien. Chicos, para vida de que exista comercio internacional, debe existir al momento capitalismo. ¿Sí? O una política, no le quiero llamar neoliberal porque sea exactamente la palabra que saben que se utiliza, pero una política directamente en pro del consumismo, para vida de que pueda funcionar más un marketing internacional. Y también tiene que ver mucho de la economía creciente. Cuando hablamos de marketing internacional, también es importante hablar de economía y también hablando del crecimiento económico. Dejo aquí una época que fue mágica para el marketing internacional y fue la edad de oro del capitalismo. Hubo una temporada que los países crecen más que en otros momentos, ¿sí? Ponerlos en contexto. México, en un muy buen momento, actualmente, podría crecer un 3%. Si crece más del 3%, es buenísimo, ¿sí? Un país, por ejemplo, como China, sus mejores momentos de actualmente, es decir, creció 6%. Y eso pasó de que China fuera un país en su mayoría pobre a un país en su mayoría clase media. O sea, un crecimiento de 6% es muchísimo actualmente. Con economías como la de Estados Unidos crece un 1%, 1.2, 1.3, por ahí, y eso es bueno. México, de hecho, ahorita espera un 1% de crecimiento, si bien nos va. Se decía que íbamos por un 0, o sea, que no íbamos a crecer este año. Pero pongámosle que hubo una época en que Japón, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Japón llegó a crecer 10% de una década para otra. Fue un crecimiento brutal. ¿Qué significa crecer económicamente tanto? Significa que las personas del lugar requieren otro tipo de consumo, requieren otro tipo de cosas y se vuelven más exigentes en el consumo. No sé si me voy dando a entender. No es lo mismo pensar en un país que está viviendo una crisis económica. Vámonos a la fácil, Venezuela. Sí se saben de Venezuela, ¿no? Lo que está viviendo. Que está viviendo lo que México pasó como en los 80s, ¿sí? De que perdió como 6 ceros, más, todavía más cañón. Perdió como 6 ceros su moneda. Que la devaluación está bien cañona y que cero crecimiento, más bien decrecimiento económico. Entonces, por ejemplo, Venezuela, si tú te quieres ir a un mercado venezolano ahorita, seguramente es un mercado de sobrevivencia,
O sea, los productos que van a consumir son de sobrevivencia. Entonces tendrá que ver, hay muy poca oportunidad de generación de valor y más oportunidad en la parte de ser el más barato. Versus si te vas a un país que tiene un crecimiento económico, por ejemplo, del 8 o 10%, que ojo, no estoy diciendo de país desarrollado versus país en vías de desarrollo. Puede que sea un país que pasó de estos nuevos ricos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, la India, o que tiene poquito de ser muy rico, por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur era un país que era pobre hace poquito y que con ciertas políticas que han hecho y ciertos crecimientos y ciertas industrias que se metieron, han crecido brutalmente año con año. Entonces, por ejemplo, si tú comercializas con estas personas de Corea del Sur, muy probablemente encuentres mucho sentido en un comercio de desarrollo, en decir, oye, ya tengo más dinero por persona. Antes tenía poco dinero, ahora tengo más dinero por persona, ahora quiero otras cosas. Piénsalo. Imagínate que tú antes ganaras 4,000 pesos al mes y que de repente en tu trabajo te dijeran, paz, ascenso, ahora de 4,000 pesos vas a ganar 10,000 pesos. De repente ya no te van a gustar las cosas que te gustaban antes. De repente la casita en donde andábamos ya no te va a parecer tan grande como te parecía antes. Y así sucesivamente. Los gustos de las personas cambian conforme sus ingresos, no sé si lo has pensado. ¿Sí? Y entonces, lo mismo sucede en comercios en donde hay crecimiento económico. Si hay un crecimiento económico, los gustos de las personas dicen, es que ya no me gusta lo que me gustaba antes. ¿Sí? Si antes me gustaba tal comida, ahora me gusta tal otra comida que cuesta más. Entonces, tú como empresa que vende ciertas cosas, tú puedes decidir qué mercado entrar, depende de su crecimiento económico también. ¿Ok? Ejemplo, si fueras Corona, tú quieres venderlo en un país que puedan, uno, tomar cerveza, dos, le consideren la cerveza, la tuya, como un sabor bueno y si no tienes que cambiarlo, y tres, que la puedan pagar y que sobre todo puedan pagar ese sobreprecio de mandarlo al otro país. ¿Sí? Justo lo que hace Corona. Ustedes saben cuánto cuesta la Corona en otro país, ¿no? O más o menos se quieren dar una idea. Aquí es bien baratísima la Corona porque aquí es. Pero en otros países cuesta muchísimo más. Y entonces, a niveles como fácil unos 10 veces más. ¿Sí? Entonces, cuesta muchísimo más, entonces necesitas un país con mayor crecimiento económico. Bueno, y entonces, ¿en qué pasó en la edad del oro capitalismo? ¿Por qué creció tanto? Bueno, para empezar, terminamos una guerra que se llama la Segunda Guerra Mundial. Para seguir, todavía la internacionalización estaba en pañales. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Hubo un comercio muy libre, con pocas restricciones. Y entonces ahí hubo manera de poder entrar en los mercados de una manera más fácil. Y se pensaba que iban a crecer siempre así los países. Y esta frase se las dejo de la ONU. Empezó el concepto de I+D. A ver, chicos, ya los veo quietones. I+D, ¿qué creen que signifique? ¿Alguien que haya investigado el término I+D alguna vez? Ingenieros, van a usar I+D muy seguido. Ah, ya, con razón. Estaban hablando del chat. Ok, I+D es investigación más desarrollo. Hay empresas que hacen investigación y desarrollo. Gracias a la investigación y desarrollo, tu celular funciona mejor. Gracias a la investigación de desarrollo, existen mejores tecnologías. Y entonces, en esa época, hubo una evolución. Ah, ok, muy bien, Carlos. Gracias a la tecnología I+D, puede haber de alguna manera una evolución. Y entonces eso hizo que crecieran los países bien cañón. Bueno, aparte de eso hubo globalización y hubo una transnacionalización embrionaria. ¿Qué es esto? Empezaron a haber acuerdos. Chicos, ¿sabían ustedes que México es uno de los países con más acuerdos comerciales de todo el mundo? Tiene 11 todavía. Y el Tratado de
el Telecán ahora tiene otro nombre, pero ahí todavía están negociándose. ¿Sí? Por eso no lo puedo quitar todavía de la lámina. Tiene tratados con Estados Unidos y Canadá. ¿Ok? Tiene con Colombia, en la parte de industrial, automotriz y agropecuario, y quisiera meterme también en servicios. Colombia ahorita está haciendo un aliado bien fuerte de México. Tiene con Chile, tiene con Israel. ¿De qué nos conviene estar con Israel? Ahorita es uno de los mejores países del mundo. No es cierto, de hecho es el mejor país del mundo en innovación. Ahorita hacer alianzas con Israel en tecnología está bastante bien. Hay mucha innovación en Israel. Está con la Unión Europea, pero de manera genérica. Está con Suiza, Noruega y Liechtenstein en química, maquinaria y manufactura. Está con Uruguay con agropecuarios. Está con Japón con el agroindustria. De hecho, aquí en Colima hay un cuate que vende limón a Japón y le está yendo re bien. ¿Sí? Hay Perú, con Perú un poquito, ese no lo veo muy seguido. Centroamérica. Y el último, me lo dejé como reservado, porque también justamente de Colima tenemos un centro de estudios de la cuenca del Pacífico. Y justamente aquí suceden cosas alrededor del acuerdo comercial, del acuerdo transpacífico. Tenemos alianzas en el acuerdo transpacífico con Australia, Canadá y Singapur para ciertos productos, ¿sí? Y está bien interesante lo que están queriendo hacer en innovación y desarrollo con estos países. Sucede aquí. Por eso quería que dejarlo para el último. Pero México es un país rico en acuerdos. De algo tiene que ser ventaja de que nosotros somos de los países más diplomáticos. Muchas veces aquí tenemos refugiados políticos, no sé si han visto, que en donde otros países no dicen, aquí no quiero, México dice, vénganse, aquí yo los meto en algún lugar, ¿sí? Y al menos somos como más hospitalarios. Dime, Marcos. Iba a decir, algunos hasta los mantenemos como Evo Morales. Algunos hasta los mantenemos. No, bueno, pero México a lo largo de su reciente historia se ha caracterizado por alojar personas. ¿Sí? Tenemos comunidad judía, tenemos comunidad holandesa, tenemos comunidad alemana, y depende del país, del estado donde vayas, de su comunidad. ¿Sí? La comunidad de los Altos de Jalisco también era francesa. O sea, hay muchas comunidades que se dieron por asilos políticos. Entonces, México suele ser un país muy diplomático. Es más, mucho mejor diplomático que Estados Unidos, si me atrevo a decirlo, porque se diploma de otra manera. Sí, Estados Unidos la gente quiere tratar con él porque tiene dinero, todavía. Digo todavía porque si no lo sepan, se dice que China ya lo va rebasando. Ya está bien cerquita de él y en el 2030 lo va a terminar de rebasar. Pero ahorita todavía es Estados Unidos como la primera potencia. Entonces, pues todavía, si eres el líder del mercado, pues toda la gente quiere comerciar contigo por eso. La cosa es que se pone sus moños y es un poquito más difícil comerciar con Estados Unidos que con México. Y México es el mercado 11 del mundo. O sea, de 200 países que más o menos conforman, ¿sí? Bajo un estudio competitivo de 145 países, somos el mercado 11. Es uno de los mercados más grandes del mundo. ¿Sí? En cuanto a tamaño, somos mucha gente. ¿Sí? Y es muy atractivo para muchos países de Sudamérica comercializar con México. Entonces, nosotros hacemos, gracias a eso, tenemos un montón de acuerdos. Muchos de estos ni nos damos cuenta, pero nos llegan productos más baratos que otros países. Prácticamente tendríamos que vivir en otro país para poder ver las carencias que tienen en ciertos productos que nosotros no tenemos. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos pintan como el México desastroso y que realmente no es. Tiene muchas cosas. Que que sea poco justo, eso sí, esa sí la compro, porque hay gente muy rica y gente muy pobre, eso sí, y muchos muy pobres. Pero lo que sí es por mercado no paramos, ¿eh? Es una economía desarrollada que le falta equidad. Es mi manera de ver México.
Bueno, ¿y qué ha hecho México? Sobre todo en agroalimentario, mandamos mucha cerveza. Somos de los principales exportadores de cerveza del mundo. ¿Sí? Nuestro primer lugar de exportación es cerveza, aguacate, y este número creció aún más. ¿Y ustedes saben con qué? Con el guacamole. Gracias al guacamole, gracias al concepto de guacamole del supertazón con Estados Unidos, el aguacate se vende muchísimo más. O sea que sí es un segundo lugar, pero no está tan abajo. ¿Sí? El jitomate, aquí tenemos todavía, si ya se conectó otra vez Carlos, tenemos un representante, el jitomate se vende mucho y se exporta mucho. El tequila, bueno, ¿qué les puedo decir? Se exporta menos que jitomate, pero tiene mucho valor agregado. ¿Nos conocen a los mexicanos por el tequila? ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí lo que mandamos, carne de bovino, cebolla. A mí a ver, de los que me sorprenden de aquí, es que el limón esté tan abajo. Yo pensaría que el limón estaría más arriba y está bien abajo en los lugares, ¿sí? Estamos en un segundo lugar mundial, pero aún así la cantidad que mandamos de cerveza versus lo que mandamos de limón es brutalmente diferente. O sea, estamos hablando de que mandamos 8 veces más cerveza. Ahí lo dejo en su consideración. Después de esto van a decir, es que este país es de borrachos. No significa eso. Hay países que son más borrachos que nosotros. Pero el punto es que aquí se comercializa demasiado cerveza. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues aquí les dejo esta lámina. La otra pregunta que seguramente se harán es, ¿quién comercializa México? Por lo menos en el área agroindustrial, con Estados Unidos en el primer lugar. Pero lo interesante es el segundo, Japón. Está muchísimo más lejos, pero lo mandamos muchísimo a Japón. Si pensamos que si llegan los productos a Japón, porque también mandar agroindustrial a Japón es sumamente peligroso por toda la distancia que existe, ¿sí? Pero si llegan los productos y se dan cuenta que en Japón valen lo que vale la parte de agricultura, por ejemplo, la fruta y la verdura es muy cara allá, pues entonces es un mercado muy atractivo. ¿Sí? Y que es algo que han visto muchos comerciantes y que han mandado, por eso hay mucho producto mexicano en Japón. ¿Sí? Tercero, Canadá, irónicamente, ¿sí? Y tenemos mucha presencia en Sudamérica y poca presencia en Europa, y nula en África. En China tenemos mucho, y esta gráfica es algo vieja, está creciendo. Yo no pondría en 11 China ahorita, yo pondría como en séptimo a China, más o menos. Hay una creciente alianza con China. Entonces, es algo bien interesante. Nos volvemos a conectar, por favor, me regalen unos minutos.